que te puede permitir ser libre. Amigo, te dejo con todo para ti. Dale, Mauri. Perfecto. ¿Escucha bien, cierto? Se escucha perfecto. Ya, muchas gracias Felipe por esa presentación. Como dijo Felipe, mi nombre es Mauricio, llevo realizando el proyecto un año, cumplí en el mes anterior un año, y bueno, ha sido un año de harto entendimiento. De hecho, así quise llamar el empoderamiento, el poder de entender, porque soy un fiel convencido de que cuando uno entiende la actividad, la va a desarrollar con pasión y le van a salir los resultados. Yo, por ejemplo, estaba estudiando Ingeniería Civil de Minas en la Universidad de Concepción, pero nunca me gustó la carrera. Yo fui el típico joven que sale de la universidad teniendo 18 años y tiene que elegir una carrera. Entonces dije, ya, sí o sí tiene que ir por el lado de la ingeniería, porque a mí me iba muy bien en matemática, en física, en todos esos ramos. Dije, ya, entonces por ahí va. Pensé que era un indicador. Entonces, listo, opto por Ingeniería Civil de Minas. Veo que también es muy rentable la carrera acá en Chile. De hecho, es la más rentable que hay acá. Entonces dijo, ya, puedo poner ahí mis conocimientos, va a haber buen dinero. Entonces sería una buena opción. Pero cuando uno empieza a descubrirse, a elevar el grado de conciencia, uno puede fácilmente pillarse con la sorpresa de que no te gusta lo que tú estás haciendo. Entonces yo me encontré en esa posición en el quinto año. Entonces, decido dejar la carrera cuando ya faltaba solamente un año para terminarla. Algunos van a decir que es bueno hacerlo, otros van a decir que no es aconsejable, que tienes que tener una carta bajo la manga, pero sí, también soy un fiel convencido de que uno tiene que seguir sus convicciones. Por lo tanto, mi convicción era tanta cuando empecé a recibir información diferente, que como pude llevar una carrera a cabo con buenos resultados 5 años, ¿cómo no voy a poder llevar a cabo un proyecto que me gusta y que va sacando lo mejor de mí? Entonces, eso fue lo que yo encontré en el proyecto y bueno, eso es un poquito de cómo llegó la información y ahora, estos días, Francisco me dice, Mauri, ¿puedes hacer el empoderamiento el día jueves? Y eso es algo que yo también entendí, que siempre hay que decir que sí. Eso es lo que yo entendí rápidamente en el proyecto. Cuando comencé, teníamos viaje a Conce antes de ayer, yo fue día martes, llegué ayer en la noche, no tenía preparado absolutamente nada, y me habla Francisco para ver si estaba todo listo. Y obviamente le digo que sí. Tenía un dolor de cabeza insoportable anoche, pero teníamos el empoderamiento con él hoy. Tampoco me lo voy a perder, entonces me conecto, porque ahí uno empieza a poner en prueba la disciplina, en hacer las cosas que tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlas. Yo anoche realmente no tenía ganas de estar en empoderamiento porque me dolía mucho la cabeza, obviamente manejando, aparte uno está muy conectado en el computador, muy conectado en el celular, me dolía mucho la cabeza. Pero hoy día me levanté temprano y saqué el empoderamiento y tengo una presentación ahí súper buena, preparada, que fue fácil de hacerla porque el grado de comprendimiento y de entendimiento que yo he tenido en este año de negocios. Así que espero que les guste la presentación, que se conecten con esto, porque yo sé que uno cuando entiende el proyecto, cuando entiende lo que tiene que hacer, cuando entiende lo que tiene que ajustar, lo que tiene que mantener y donde tiene que observar, las cosas pueden andar mucho más rápido. Así que voy a compartir una presentación y comenzamos. No sé si me pueden habilitar el audio del otro Zoom que voy a compartir, que dice que estoy silenciado por el operador. O me puedo aquí yo mismo. Ahí sí. ¿Sí pudiste, Mauricio? Ahí sí, perfecto. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha bien? Súper.
Y ahí me pueden confirmar que se vea bien la presentación y arrancamos. Súper amigo, dale nomás. Partimos entonces, chiquillos. Como les dije, la presentación se llama El Poder de Entender, que es donde yo encuentro la diferencia y donde yo me preocupo mucho de entender lo que estoy haciendo, porque así puedo actuar con mucha más efectividad, ¿ya? Entonces espero que también a ti nuevo que estás escuchando, que llevas más tiempo, también te pueda conectar con esta parte, porque lo único que yo he hecho en este primer año de negocio es preocuparme de entender el negocio que estoy realizando. Ahora, un poquito de mí para empezar antes. Yo fui un prospecto muy extraño, o un prospecto que muchos hubiesen evitado, porque a mí cuando me presentan la oportunidad, me lo presentan en una disco, ya en un salón de una fiesta. Se acerca mi upline, mi querido upline Carlitos. Yo justo ese año, en el 2019, esto fue como en abril, mayo, yo en el 2019, para que vean cómo se van dando las cosas, cuando uno tiene la voluntad de ir más allá, el 1 del 2019, el 1 de enero, yo me propongo comenzar a leer. Yo antes no leía absolutamente nada, sí leía lo que me daban en el colegio, pero era poco, porque era un libro cada 2 meses, entonces eso no se considera leer. Entonces, el 1 de enero yo me propongo la misión de comenzar a leer. Por lo tanto, ese mismo día me acuerdo que voy a mi pieza y hay una biblioteca, tenía los libros ahí mismo, y busco un libro, empiezo a leer los títulos y veo que me gusta uno que se llama La llave, que tiene que ver con el poder de la atracción. Entonces me gustó el tema y empecé a leer, y desde ahí no paré hasta hoy. Y justo cuando el negocio tiene un sistema educativo donde hay que leer, y yo ya venía con esa intención, llevo aproximadamente 30-35 libros leídos en un año y medio. Entonces eso es súper bueno, porque también me empezó a ayudar a entender, me empezó a dar armas para contextualizarme en la actividad que estoy haciendo, en cómo va el mundo, en cómo uno puede tener mejor conexión con las personas. Entonces fue fantástico que justo cuando yo haya tomado la decisión de empezar a trabajar en mí, de empezar a educarme, haya aparecido en la disco ese día la oportunidad. Entonces, ¿cómo fue la situación? Yo estaba con un vaso de agua en mi mano, no era un vaso de agua, pero se acerca Carlitos y me comenta: ¿qué estudias? Un contacto en frío, él quiere saber información de mí. Entonces yo le digo: yo estudio ingeniería civil de minas. Bueno, nunca te había visto acá en Yungay. Y él me comenta: yo estudio ingeniería civil metalúrgica. Siempre en el contacto va a haber un tema en común donde uno puede empezar una conversación. Entonces ahí partió la conversación, yo como que me aíslo de mi grupo y empiezo a hablar con este chico que en ese momento no conocía. Entonces me dice, me habla de un libro, El negocio del siglo XXI, que es súper bueno, que tenéis que leértelo, que aquí está todo lo que está pasando. Perfecto. Carlos me envía el libro por WhatsApp y se fueron dando las cosas y yo rápidamente leí el libro. Y después lo tenía como contacto en WhatsApp, raro para mí, porque para mí era todo nuevo, y me comenzaba a hablar, me enviaba videos, yo los veía, y los que no los veía ya sentía un compromiso con él. Entonces si no podía en ese momento lo veía después y se lo comentaba, porque estaba constantemente verificando si la información estaba llegando a mí. Y eso ya también es una lección para aprender, verificar si la información que le estamos enviando a los contactos se está haciendo de forma efectiva, se está leyendo, se está escuchando, etcétera, no solamente enviarlo. Entonces, así empieza a abrir y me auspicio, abril, mayo más el contacto, y empiezan como 2 meses donde yo empiezo a aventurar en el negocio. No me habían dado el plan todavía, sino que simplemente había recibido la información del libro y me había conectado a los seminarios presenciales y a una convención, que fue en julio, el 6 de julio, cuando yo inicio este proyecto, con una convención de Pablo Di Benedetto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que fue súper importante para él, en primer lugar, haberme conectado a la información, ya, súper importante, siempre lo repite la gente que ya tiene resultados: conecten bien a la gente a la información. Él lo hizo en esa primera instancia. Y otra lección que yo saco rápidamente es la frecuencia, porque él no discriminó haber estado en un lugar, en una disco, para no prospectar. No es el lugar más apto para hablar de negocios, ya que tiene un sistema educativo donde estás viendo hábitos que no son constructivos. Entonces, bien por eso, porque tomó la decisión, y de esa forma ya a cabo de un año tiene una línea del 18%. Hay otra cosa chistosa que yo me recuerdo cuando comencé el proyecto, que es cuando
él me lleva a su casa un día y me empieza a hablar del proyecto, a ver los productos, y me muestra una pizarra con la red. Tenía ahí dibujada a toda la gente que estaba en su red, y yo no entendía qué era. Para mí era un insecto que estaba dibujado, eso era lo que yo estaba imaginando en el momento. Y este insecto, ¿qué insecto podría ser? Era su red la que estaba dibujada, y él me dijo, mira, yo te voy a poner a ti aquí. Y me apunta al último, abajo, como una profundidad. Yo no tenía idea que era ir ahí. Y yo le digo, no, 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 yo no quiero ir ahí, ponme acá. Ponme como frontal. Como que yo me autoimpuse como frontal, y fue una buena decisión porque de esa forma, ahora Carlos tiene una línea calificada del 18% que se comenzó en ese momento. Entonces yo parto hace un año en negocio, y otra cosa que también entendí que era importante, que era la conexión a los eventos. Ahí, antes de yo ingresar al proyecto, ya tenía encima un seminario y tenía encima una convención, ¿ya? Tenía la convención de Pablo Di Benedetto, que fue en Temuco, y tenía un seminario de justo unos diamantes que vinieron a Conce. Entonces fue una buena entrada para mí, porque me conecté rápidamente a la información. Entonces, lo más importante para poder entender es manejar la información. Y fue lo que rápidamente me conectaron y donde yo pude empezar a comprender. Por lo tanto, si tú, hoy en día, yo no me he perdido ningún evento, y creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia. Siempre he mantenido la energía arriba, a las OE, haya gente conmigo, no haya gente conmigo, siempre he estado ahí, persistente, viendo cómo la gente que voy conectando al proyecto se va conectando y va llevando gente, y vamos ayudando y vamos construyendo entre todos, ¿ya? Por lo tanto, en primer lugar, como lección, los eventos siguen siendo innegociables y van a seguir siendo innegociables, ¿ya? Ahí uno ve el resultado, ahí uno entra como que está tambaleando, pero entra a un evento y ya dice, ya, ese es el resultado, hacia allá quiero llegar. Entonces no tengo nada más que especular, ni que entre información que me haga dudar, porque ya está el resultado, ¿ya? Y muchas veces yo en la universidad hacía caso a profesores que no tenían el resultado, entonces ya basta de cuestionamientos, y con la información pude arrancar súper bien en el proyecto. Las primeras lecciones que yo les quiero transmitir, que fueron las primeras que yo aprendí, fue la frecuencia. En el primer momento en que mi Apply me hace el contacto, ¿ya? Porque había un momento donde había gente, por lo tanto él no perdió el tiempo y se la jugó, ¿ya? Considerando que no era un buen espacio para poder prospectar. Entonces entendí rápidamente que la frecuencia era muy importante, y lo fui viendo desde que ingresé en el negocio directamente con mi Apply, porque él trajo el negocio acá a Yungay. Entonces era el ejemplo más cercano que yo tenía. Todos los otros chicos estaban en Iquique, que yo los fui conociendo después con este enfoque digital que fuimos estudiando, nos fuimos acercando más. Entonces él era mi ejemplo, entonces todo lo que yo aprendía era directamente de él. Si él no hacía el negocio y no tenía frecuencia, yo lo más probable es que pudo haber entendido, ya el negocio lo puedes hacer un poco más relajado, no es necesario tanta frecuencia. Pero él me mostró que se hacía todos los días. Primera gran lección que entendí cuando me uní al proyecto. Dos, que era muy útil conectar la información, porque fue la forma en que yo me conecté al proyecto. Y hoy en día tengo una convicción muy grande, sé que voy a llegar a los grandes niveles del negocio, sé que voy a ayudar a mucha gente, sé que me tengo que desarrollar mucho en el camino, que voy a ir observando, viendo versiones diferentes a mí. Ya no sé cómo voy a hacer en 5 años más, pero sí sé que va a ir en mejora. Por lo tanto, tengo mucha convicción porque me conecté a la información. ¿Ya? Eso fue simplemente lo que a mí hoy en día me hace conversar seguro de la idea cuando estoy con alguien, dar seguro el plan, cuando voy a promover, y a promover ya sea los eventos, ya sea lo que se promueve en el negocio, los productos, lo promuevo con convicción porque tengo la visión clara, y eso fue simplemente porque se plantó la semilla de la información, ¿ya? Por lo tanto, tener muy en cuenta que tenemos que aplicar frecuencia y tenemos que estar siempre muy conectados a la información, sobre todo ahora que estamos viendo los cambios que están pasando. Y lo otro, tienes que ser ejemplo en las dos anteriores, ¿ya? Tienes que mostrarle frecuencia a tu equipo, porque la gente no va a hacer lo que tú le dices, va a hacer lo que tú haces, ¿ya? No hay nada más contagioso que el ejemplo. Entonces, si la gente a ti te ve que estás haciendo frecuentemente el negocio, que estás con energía en el grupo de WhatsApp, que estás subiendo a tu Instagram cosas constructivas, cosas que aumentan la energía, ¿ya? La gente va a empezar a hacer lo mismo. Todo se duplica. Entonces, ¿qué mejor que dupliquemos el ejemplo, ya, que queremos ver en nuestro negocio? Las 3 primeras lecciones que aprendí rápidamente en el negocio, y las seguí aplicando, obviamente se fueron desarrollando en el tiempo, pero desde el minuto 1 las tuve claras, que tenía que estar apegado a la información,
que tenía que aplicar frecuencia y que tenía que ser ejemplo para el equipo. Ahora, ahí se fue formando el equipo, entonces yo parto en julio, mi primer mes 9%, sacamos 9% abajo, luego estoy 3 meses al 9%, cuarto, quinto mes llego al 12%, que es la foto de la izquierda, donde estamos en el reconocimiento de plata de Carlos. Ahí estamos en Temuco, obviamente en las fotos siempre empieza a desaparecer gente, y ahí hay gente que no está haciendo activamente el negocio ahora. Luego seguimos avanzando, el equipo empezó a crecer, llegamos al 15%, ya en el sexto mes, que fue en diciembre, al sexto mes llegamos al 15%, y acá otra gran lección que yo aprendí, y que ahora sigo aplicando en el negocio, y que me voy a preocupar por inculcar a la gente que venga llegando, que tienes que estar preparado para que aparezca gente buena. Tienes que estar preparado para que aparezca gente buena en tu negocio. Cuando llegamos al 15, en diciembre, enero, no me acuerdo qué mes fue, hubo una etapa de siembra con un chico que trae mi primer frontal. Mi primer frontal no está muy activo en el negocio, pero sí conecta a su frontal, que sí empieza nos empezamos a ser amigos muy cercanos, empezamos a darle vuelta al negocio, estamos en esa etapa de inicio ambos, entonces empezamos a darle vuelta, empezamos a persistir, entendimos que aquí había que mantenerse, hasta que en el sexto mes ambos podemos saltar al 15, ¿ya? Porque él conecta a una persona que empieza a hacer el negocio en serio, con mucha decisión, con mucha actitud, que es Diego, y que nos lleva, empezamos a construir un mes muy acelerado, con mucha persistencia, mucha construcción, muy caótico, y sacamos el 15% de los 3 ese mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos preparados para que apareciera alguien listo para explotar, ¿ya? No era de que llegara una persona buena y se fuera porque nos veía que estamos construyendo a medias. Llegó una persona buena a ver que nosotros teníamos una visión clara y que estábamos dispuestos a correr el 15% si así se proponía. Entonces, entró, hicimos el 15% en ese mes, gente que llegó al 12% en ese mes sin haber entendido lo de las metas, pero teníamos tanta convicción que lo íbamos a lograr, ¿ya? Entonces llegamos al 15 en ese mes. Ahora, estamos en julio, en agosto ahora, en julio cerramos el 18%, y ¿qué es lo que yo entiendo con todo esto? Rápidamente, que el negocio en mi primer año saco la primera conclusión de que es mucha siembra, mucha siembra. Siembra para que tú te vayas desarrollando y para estar apto para que entre gente a que quiera correr, gente que sea buena, gente que quiera ir más despacio. Tienes que estar preparado para trabajar con la persona que quiera ingresar a tu proyecto, ¿ya? Entonces, así como tuviste una siembra interna, ellos también van a tener una siembra, pero también va a haber gente que va a entrar a correr con todo y va a ir por calificaciones. Entonces tienes que estar preparado para todo. Entonces, estoy muy contento con este primer año de negocio, porque se llega a un nuevo nivel ahora en julio, el 18%, mucha siembra, muchas personas que fueron llegando al proyecto, muchas personas que se fueron rajando, muchas personas, mucho tiempo que tú das, que viajas, que te mueves de lado a lado. Ahora digitalmente lo podemos hacer mediante la casa, pero harto sacrificio, entre comillas, porque uno lo disfruta haciendo, pero que puedes pensar que es en vano, porque a lo mejor invertiste mucho tiempo con una persona enseñándole, y esa persona se rajó porque no lo comprendió, ¿ya? Pero eso, ¿quiere decir que tu esfuerzo fue en vano? Para nada, porque en ese momento es cuando tú te estás puliendo, cuando estás aprendiendo, ¿ya? Y eso yo también lo suelo identificar, y lo identifico, y se los digo ahora, que si estás parado porque en tu negocio no está entrando gente, estás perdiendo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí o sí, tú para llegar a los grandes niveles, vas a tener que ser una persona coherente con el nivel. Si tú quieres llegar a Esmeralda o a Diamante, vas a tener que ser diamante en todo, ¿ya? Entonces, tienes que pulirte en muchos ámbitos, y no se trata solamente de que llegue gente y que suban los puntos, sino de que tú estés apto para que eso pase, provocar el resultado, ¿ya? Entonces ahora tenemos el 18%, y nuestra meta es sacar 4 platas en profundidad. Esa es la gran meta. Mi plata y 3 platas que están en profundidad, que armamos la estructura en este periodo de siembra. Por lo tanto, estamos súper motivados con esa meta, ¿ya? Entonces, esas lecciones en la parte inicial. Ahora, el poder de entender. Las 3 cosas importantes que, a mi juicio, tenemos que entender en el proyecto
es en primer lugar el vehículo financiero. Tienes que tener muy claro, ¿ya? No va a ser lo que va a marcar en gran parte la diferencia, porque el vehículo financiero, tú le creas o no le creas, no va a cambiar su funcionamiento, ¿ya? Amway está en más de 114 países, lleva 60 años funcionando, y que una persona ingrese al proyecto y lo dude, no va a cambiar en nada todo ese prestigio, ¿ya? Entonces, está bien, tienes que entender el vehículo financiero, pero no te tomes tanto tiempo en entenderlo, porque la diferencia no va a pasar por ahí, luego lo vamos a comentar. Entender entonces la empresa que estamos con la número 1, con todo lo que pasó de los auspicios gratis, del 30% más en los puntos, de cómo pudo ingresar a China en tiempos de pandemia por la línea de Nutrilite, por las causas nobles que maneja, que es tener una línea que ayuda al medio ambiente, ya en los productos del hogar. Tenemos un Nutrilite que ayuda a la salud, tenemos una oportunidad mediante este vehículo financiero de hacer libre financieramente a mucha gente. Por lo tanto, mucha creencia en el vehículo financiero, ya entenderlo, la envergadura que tiene el negocio del siglo XXI para partir entendiendo la industria. Ahora, el momento en el que estamos, ya no darse cuenta es simplemente querer no ver lo que está al frente. Ya estamos en un periodo de crisis, en pandemia, está pasando la automatización, no son muchas las opciones disponibles si tú no entiendes que las cosas cambiaron. ¿Ya? Porque hoy en día, lamentablemente, lo que va a pasar es que muchos profesionales van a salir de la universidad, pero no van a tener empleo, ¿ya? Esa es una opción, ya que para mí no es suficiente como para no estudiar una carrera, porque para mí, si ya te gusta una carrera, perfecto, y tienes una causa noble, un propósito involucrado en ella, aunque no haya trabajo, te la ingenias y creas algo grande igual. Pero está el otro tema también de que entras a estudiar algo que no te gusta. Entonces esas para mí son las dos razones de peso para decidir en ese ámbito. Pero entender simplemente eso, que estamos viviendo en una era digital, que hay muchos indicadores que podemos ver cómo es el desempleo que hay por la automatización, como comenté, cómo va avanzando la tecnología, qué tan tendencia en la salud, el medio ambiente, el delivery, ¿ya? Entonces, son cosas que ya nos dan a entender que o emprende ya no es una opción, sino que es una necesidad, ¿ya? Si no te vas a ir al resultado de pegarte contra la pared, no encontrar lo que estás buscando, porque estás buscando cosas de la era pasada, que era la era industrial, y no cosas de la era de la información, que es la que estamos viviendo, los negocios digitales, lo que estamos haciendo. Ahora, el tiempo que te demores, como lo último que tienes que entender, a mi juicio, el tiempo que te demores será el que necesites para aprender a manejar el vehículo. Y aquí es donde está la diferencia, porque el vehículo va a seguir siendo el mismo, el momento va a seguir siendo el mismo, pero el tiempo que te demores lo vas a ir controlando tú, en qué tan dispuesto estés en aprender. Tiene sentido pensar que una persona se va a demorar más o menos en llegar a diamantes según su predisposición a aprender. Ya si hay una persona que dice, ya lo voy a hacer 3 veces a la semana, 5 veces a la semana el negocio, se va a demorar mucho más de la persona que lo está construyendo todos los días. Son cosas lógicas que uno tiene que empezar a encontrarle el sentido, y que si estamos descansando los fines de semana, los domingos, los feriados, los cumpleaños, que tengo este compromiso acá, que tengo esto acá, no es la forma de construir un resultado que es la libertad, que es lo que te da el negocio. Entonces ahí uno empieza si empiezas a profundizar, empiezas a comprometer tu sueño y tu libertad, porque la promesa del negocio es hacerte libre financieramente, ¿ya? Es en 5 años más tener un resultado tan grande que puedas hacer las actividades que tú quieras, el tiempo que tú quieras, con las personas que tú quieras, en el lugar que quieras, ¿ya? Eso es libertad. Eso tú no lo vas a conseguir con un empleo, y no lo vas a conseguir si no haces nada tampoco, ¿ya? Entonces, ¿qué tanto postergamos nuestra libertad? ¿Queremos la libertad en 5 años? ¿Queremos la libertad en 10 años? ¿Cuándo queremos la libertad? Entonces, eso es lo que sí hay que modificar, y para eso yo creo que también, siguiendo con el hilo del entendimiento, tenemos que ver lo siguiente. ¿Cómo aprendemos a manejar este vehículo? En primer lugar, como comenté al principio, la ley de la siembra y la cosecha. Tienes que estar dispuesto a sembrar, a sembrar, a sembrar, aunque unas semillas no broten. Así va a ser. ¿Por qué? Porque hay un proceso de aprendizaje. No puedes esperar que cualquier persona entre a tu negocio si tú estás presentando el negocio de cierta forma. Después vas a mejorarlo, vas a presentar de otra forma, y así va a ir ingresando más gente. Son cosas naturales,
¿ya? Nadie aprende a andar en bicicleta de un día para otro. Sí o sí tiene que haber un proceso, ¿ya? Pero empieza con la intención, empieza con el deseo de querer ir más allá. Y esa es la siembra, ¿ya? Para aprender tienes que sembrar, tienes que tener mucha frecuencia en los prospectos. Para clientes también tienes que intentarlo con 100 clientes para que te salgan 10 clientes, ¿ya? Tiene que haber una etapa de siembra y tienes que estar muy consciente de eso. Tienes que predisponerte a pagar el precio e ir por ese camino donde te vas a ir puliendo y vas a ir adquiriendo los grandes niveles en el negocio. Pero nada va a ser posible si no hay siembra, ¿ya? ¿Cómo podemos ver la siembra? ¿Desde dónde parte? Todos hemos visto una ecuación que a mí me gusta mucho porque lo explica todo, ¿ya? Todo parte de la información y termina en el resultado de lo que somos ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa información que yo voy manejando va formando mis creencias. Esas creencias me hacen tomar decisiones, esas decisiones me llevan a ejercer acción, y las acciones mantenidas en el tiempo, los hábitos, forman nuestro resultado. ¿Ya? Entonces, ¿desde dónde parte la siembra? ¿Desde la acción? No, parte desde la información. Entonces ahí ya tienes un buen lugar para sembrar y ver qué información estás metiendo en tu mente. ¿Estás apegado al sistema educativo? ¿Cómo está haciendo tu asociación? ¿Cómo está haciendo tu diálogo interno? ¿Qué te estás diciendo todos los días cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando las cosas se ponen mal? Rápidamente tienes que, como si, imagínate un botón. Y si estás negativo en algún momento, córrelo. Córrelo mentalmente y di ya, como un interruptor. Va a estar arriba y empiezas a enfrentar así la situación. ¿Ya? Todo parte de ahí, de la información. Entonces esa es una buena etapa donde ver qué estamos sembrando. Como decía Londoño en el empoderamiento que tuvimos, cualquier acción realizada de manera consistente en el tiempo se manifiesta como un acto de grandeza. A lo mejor si leemos 20 páginas ahora, no voy a ver el resultado en 2 horas más, ¿ya? No lo voy a ver en una semana más, en un mes más. Pero así cuando pase un año, van a ir cobrando sentido todo ese tiempo que yo me mantuve leyendo consistentemente. Porque no es lo mismo leerlo consistentemente que una vez a la semana, ¿ya? Entonces, cualquier acción, por pequeña que sea, ¿ya? Que sume a tu proyecto. ¿Cómo puedes sumar a tu proyecto? Trabajando en ti, en la educación, leyendo todos los días, escuchando audios todos los días, estando en los eventos, y después en 2 años vas a tener una mentalidad imparable que va a poder lograr y sobrepasar cualquier desafío y problema que van a ir siendo más grandes a medida que avanza el tiempo. Pero tienes que ir sembrando para poder manifestar esa mentalidad. Lo mismo con los clientes, lo mismo con todo ámbito del negocio, ¿ya? Por pequeñas que sean las cosas que estamos sumando, se van a manifestar como algo grande. Y ese grande va a ser el resultado que tú quieres. El 50%, otra cosa que es importante entender también para aprender a manejar el vehículo, que el 50% estará en desacuerdo el 50% de las veces contigo, ¿ya? No necesitas la aprobación de los demás. Y esto yo lo he leído en varios libros, ¿ya? Pero por repetición aprende el ser humano. Y es lo que he ido manejando también. Y lo que me gustaría conectar contigo. Que no necesitas la aprobación de los demás, ¿ya? Hay un concepto muy errado que es hacerse responsable de la felicidad de otro, ¿ya? Y hacerse responsable de la felicidad de otro, por irónico que suene, es ser egoísta, ¿ya? Porque cada persona tiene la felicidad dentro de sí. Y la persona tiene que ser la encargada de aprender a encontrarla. Mujica dice que él no idealiza al ser humano, ya no lo idealiza, nosotros no aprendemos por las generaciones, nosotros aprendemos por la historia que nos pasa a nosotros mismos, ¿ya? Entonces cada persona tiene derecho a vivir su propósito, ya a vivir su proceso también, e ir encontrando lo que le suma y lo que le resta. Pero de repente uno presionando, ¿ya? Y pidiéndole que entre al proyecto, acá, por no entender de que mucha gente no va a estar en acuerdo con nosotros y también mucha gente no lo va a entender, ¿ya? Nosotros nos estancamos en el negocio. Y para nada, para nada. Una persona que yo le doy el plan y no ingresa en el negocio, para mí, al día siguiente sigue siendo la misma persona, y si somos amigos, seguimos conversando de la misma forma, ¿ya? Porque yo sí tengo mi visión clara, yo sé que el negocio no se trata de la pasta de dientes, sino del liderazgo que está ahí atrás, que te mantiene en pie organizaciones de personas ayudando a otras personas a hacerse libres financieramente, cada una y en muchos aspectos más de la vida. Y entonces no todos tienen esa visión, es normal que todos
no la entienden, por eso hay que serse hábil en conectarlo a la información, que la información haga el trabajo. Por lo tanto, muy importante entender que no necesitamos la aprobación de los demás, que va a haber personas que sí o sí, que sea natural, tiene que ser natural que digan que no, por lo tanto, que eso no provoque un estancamiento en el negocio. Al contrario, enfrentarlo de una predisposición al no. Entre más no, aumenten los sí. Trabajemos de esa forma. Busquemos los no, busquemos equivocarnos en el negocio para seguir aprendiendo y sumando los sí. Esa es una buena forma de verlo. Y tu nivel de éxito será el nivel que toleres. ¿Ya? Una vez que entiendes lo anterior, tu nivel de éxito será el que toleres, porque vas a ir avanzando, vas a ir sembrando, vas a ir avanzando en el negocio, vas a ir adquiriendo niveles, o a lo mejor no, pero sí vas a ir sí o sí siendo mejor en muchos ámbitos de la vida, te vas a ir convirtiendo en mejor persona, pero tu nivel de éxito va a seguir subiendo hasta que tú lo toleres. Y a lo mejor si estás incómodo ahora, porque no estás consiguiendo los resultados que tú quieres en el negocio, es porque tú estás aguantándote. Simplemente es eso, ¿ya? Porque si hay personas que tienen ya resultados en el negocio y no tienen nada diferente a ti, es simplemente que esa persona tomó la decisión y no quiso permanecer igual. Se fue del punto A al punto B, ¿ya? Entonces, súper importante también exigirse, y ahí como dice abajo, también exigirse es un acto de amor propio. Porque de eso se trata el juego para mí, eso es entender. Para mí el negocio es simplemente ir evolucionando uno como persona, ¿ya? Y a la vez impactando la vida de los demás y también prendiendo esa chispa dentro de ellos para que todos vayan mejorando como personas, ¿ya? Y de ahí vamos entendiendo obviamente la técnica del negocio y vamos haciendo y nos vamos puliendo y vamos construyendo, pero de esa predisposición, del entender, ¿ya? Entonces, me impacta mucho el desarrollo personal que tiene el negocio, porque sé que a nivel mundial puede provocar un tremendo impacto, gente que empieza a tener más autoestima, a creerse más el cuento, a ir más allá, a encontrarse capaz, a ver que la única posibilidad de dinero no se encuentra en el empleo, sino que sí es posible esa persona crear algo, e inspirarse con la historia de los grandes creadores a nivel mundial, de muchas cosas. Ya Thomas Edison, tenemos a Henry Ford, cómo empezaron de la nada, con las historias que tienen. Entonces, inspirarnos a través de eso, ¿ya? Y ver que simplemente esas personas se exigieron, vieron más allá y que tú también puedes hacerlo, que no hay ninguna diferencia, ¿ya? Entonces el nivel de éxito va a ser el que tú toleres. Seguimos avanzando, y aquí yo quiero comentarte unas cartas de poder que te pueden servir para construir el negocio. Tú sabes si las ocupas, pero yo creo que ya has jugado el 1, y en el 1 hay unas cartas que son mejores que la otra, ¿ya? Acá también hay cartas de poder, que tú puedes entrar al negocio a construir utilizándolas. Ponte tú que estás en la meta y vas a empezar la carrera del negocio de Amway, pero al lado hay unas cartas, que son las cartas de poder, y que están todas disponibles para que tú las utilices. Está en ti la decisión si las quieres utilizar, ¿ya? Pero sí te digo que si no las utilizas, tu camino puede ser mucho más enredado y mucho más lento, ¿ya? Eso es importante. En primer lugar tenemos la edificación. ¿Qué es la edificación? Agregarle el valor que merece algo, ¿ya? Como hemos leído en Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, hay que ser sincero en la apreciación y abundante en el elogio, ¿ya? Es una técnica de conectar con las personas, ¿ya? Sincero en la apreciación. Entonces, de repente caemos mucho en que cuando algo no nos gusta, en la crítica somos súper abundantes, ¿ya? Yo por ahí he escuchado a decir empresarios que, ¿qué te pareció el empoderamiento? Y me dicen, oh, la persona tenía una muletilla. Ya decía tantas veces esta palabra. Entonces yo rápidamente veo dónde está el enfoque de esa persona. Ya está en fijarse en la crítica. Pero ¿qué pasa si empezamos a fijarnos en lo bueno, en el oro que tiene cada persona? Y empezamos a edificar y empezamos a resaltar. Por ley de dar y recibir, te va a pasar lo mismo a ti. Si tú edificas, te edifican. ¿Ya? Y tú cuando comienzas a ver el fenómeno de la edificación, tanto al sistema educativo, dándole el respeto y el valor que merece, ya el hecho, si tú te respetas a ti, respeta al sistema educativo, porque el sistema educativo trabaja en ti, ya entonces lo promueves con fuerza. También edificas a los oradores, porque llegaron a ese nivel donde tú quieres llegar, y le das el valor que merecen,
¿ya? Y así con todos los ámbitos del negocio, cuando tú empiezas a ver el efecto de la edificación, puedes activar el apalancamiento, ya que es la otra carta de poder, que es mucho más fácil, ¿cómo te lo puedo decir? Una analogía, levantar un peso pesado, si yo pongo entre medio algo para poder levantarlo, el sub y baja, ¿ya? No es lo mismo levantar yo a una persona con una mano que sentarme al otro lado y levantarla. Esa es la palanca y hace años se utiliza. Y acá en el negocio también la utilizamos, pero sin la edificación no puede haber apalancamiento. Yo me apalanco de los audios, ¿ya? Y hago que los audios trabajen para mí, pero porque previamente hubo una edificación. Si yo te voy a promover un audio, voy a, en primer lugar, darme el tiempo de ver cómo este audio puede conectar contigo, que es lo que cada uno debería hacer con el empresario prospecto que está creando el negocio, y ver de qué manera este audio puede conectar con la persona y con la edificación propia del orador y de la información que se está transmitiendo. Yo se lo mando y en ese mandar el audio me estoy apalancando, ¿ya? Conectar al seminario que tenemos ahora el domingo también es apalancarse, pero tiene que haber una previa edificación. Son cartas de poder. Es la tercera voz que está actuando por ti. Ya no estás haciendo solo el negocio, sino que te está apalancando. ¿Cómo es más fácil construir el negocio? ¿Con eso o sin eso? ¿Ya? Otra carta de poder es la postura, que tenemos que aprender a manejarla. Darle la postura suficiente a la oportunidad que tenemos, al momento que estamos viviendo y al desarrollo que estamos teniendo nosotros, ¿ya? Porque eso quiere decir que mediante nuestro desarrollo, si somos consistentes en eso y nos vamos exigiendo, vamos a poder conectar sí o sí a las personas que necesitamos para llegar a diamante, esmeralda, a los grandes niveles del negocio. Por lo tanto, siempre manejo el sartén yo por el mango. Y cuando voy a hablar de la oportunidad, yo no voy a decirle a la persona que tiene que entrar y que si no entra mi negocio se va a caer. Para nada, yo te doy la información, tú ves si la conectas y si sirve para tu vida, porque la persona ahí comete el error de pensar que no está haciendo un favor a uno, cuando el favor es para la persona, porque la persona va a tener la oportunidad de ser libre financieramente, de cumplir sueños, de cumplir metas, de no depender de un empleo, de viajar por el mundo y de cumplir todo lo que tenga en mente. Nosotros estamos sembrando una semilla potencial para todo eso en la persona. La persona sabe si lo utiliza o no, porque sí o sí va a venir otro y va a tomar la oportunidad. Una oportunidad nunca se pierde, sino que viene otro y la toma. Ya por lo tanto, siempre desde la postura. Súper importante eso. Y aparte, ser aprendiz. Ser aprendiz siempre, desde el minuto 1 hasta el día de hoy. Siempre estar en modo aprendiz. Nunca pensar que uno se la sabe todo en el negocio porque ya entendió, porque ya dio un par de planes, porque conectó unas personas, porque llegó a unos niveles, ya sé manejar el negocio. Para nada. Uno tiene que seguir conectado a todos los empoderamientos, tiene que seguir aprendiendo de la gente nueva. Ya es súper importante que entender que un 9% que ingresa al proyecto te puede enseñar muchas cosas que tú no estás manejando, ya que tú no sabes, que tú no habías visto la cosa desde esa perspectiva. Por lo tanto, ser muy humilde y muy aprendiz y siempre estar dispuesto a aprender. Si empezamos a construir con estas cartas de poder, obviamente que el negocio se puede volver mucho más entretenido y puede fluir más rápido. Ahora, ya terminando, me gustaría dejarlos con lo siguiente, ¿ya? Que es lo que me llamó la atención mucho del tremendo evento que tuvimos con Andrés Londoño, que yo creo que yo al menos todavía no lo supero, sigo leyendo los apuntes. Fue impactante tenerlo 3 veces tan seguido en el empoderamiento exclusivo de los 9%, en el seminario y luego en el bonus que nos dieron. Entonces, me quedo con lo siguiente, que me hizo mucho ruido. Emula tu mejor versión. ¿Ya? Él dijo que dejó de pescar a Andrés Londoño y empezó a actuar como tenía que actuar. Y que yo creo que es algo bien entretenido en aplicarlo en el día a día. Como si esto fuera realmente un juego. Ya de repente no tenemos ganas de dar un plan, o de repente tenemos una excusa perfecta para no leer o para no escuchar el audio. Una excusa que la mente hizo todo el trabajo para dibujarla de forma perfecta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Actuamos desde esa posición o actuamos desde lo que haría la mejor versión, que sería escuchar el audio, leer en ese momento y dar el plan? Entonces yo lo veo de esa manera y empiezo a actuar como mi mejor versión, que va a ser esa versión que me va a llevar a los resultados que yo quiero, ¿ya? Y si empezamos a profundizar un poquitito en esto, la expectativa es la fe en acción. Y esto me gustó mucho de un libro que estaba leyendo ahí ayer. Usted puede y lo hará, que me lo recomendó nuestra Platino Slendy acá del negocio en una convención. Y comencé a leer este libro y me llamó mucho la atención esto.
la expectativa es la fe en acción. Nosotros podemos tener mucha fe con el pensamiento, pero la fe sin acción es muerte en sí misma, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no estás actuando desde una posición de fe, actuando desde una posición de fe, de nada sirve lo que estás esperando, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy a dar un plan, voy con la posición de que la persona sí o sí va a entrar. Y si no entra, perfecto, aprendí con ese plan y voy a dar otro, y esa persona sí va a entrar. Pero siempre actuando desde la expectativa alta, de que las cosas van a salir bien. Porque eso va a definir a la larga nuestro nivel de energía. ¿Desde dónde vas a operar? ¿Desde abajo, ya con energía baja, o desde arriba, concientizándote en que sí o sí todo va a salir bien y que te estás acercando, cada paso, cada plan, cada sí, cada no, te está acercando a tu resultado? Entonces eso es manejar la fe en acción. Y si profundizamos un poco más, digo lo siguiente: practica intensamente la fe y nada te será imposible, ya que es una ley, que es así, ya que tú puedes operar desde la fe o del miedo, pero si practicas intensamente la fe y reconoces, ya sea el universo, Dios, lo que tú le llames, que hay una fuerza mayor que también está actuando a tu favor, ya nada te va a ser imposible. Entonces, operando de ese nivel de conciencia, las cosas pueden empezar a funcionar, que es donde está todo. En el negocio nosotros simplemente aumentamos nuestro nivel de conciencia, y ese nivel de conciencia te hace ser más sensible. Y al ser más sensible, tú te puedes percatar de dónde están los errores, qué parte tienes que ajustar, cuáles son tus números, ¿ya? Y vas verificando toda esa información. Entonces, eso acerca de cómo deberíamos actuar. Acá está una definición de éxito que me gusta mucho, que es de John Maxwell, que recuerdo que la dije en una presentación de 12% en Conce, y pasamos al escenario, y te pasan el micrófono, y uno en 12% todavía no ha hablado frente a tanta gente. Por lo tanto, a la mitad de la definición me pierdo, tengo que empezar de nuevo. Por lo tanto, bajo del escenario, voy al libro y me la aprendo bien, y nunca más se me olvidó. Y ahora la tengo internalizada. Y me encanta porque la encuentro muy completa. Éxito es encontrar tu propósito en la vida, encontrar esa misión del por qué tú estás teniendo esta experiencia terrenal, ¿ya? Por muy espiritual que eso suene, ¿ya? ¿Cuál es tu motivo de estar acá? Si no viniste a ayudar a alguien más, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Vas a ayudar a los animales, a personas? ¿Ya quieres tener fundaciones? ¿Cuál es tu meta grande? ¿Ya? ¿Cuál es tu aporte en el mundo? Encontrar ese propósito, elevarte hacia tu máximo potencial, que también me gusta mucho, que sí o sí tienes que elevarte, tienes que crecer, ¿ya? Que no tienes que elevar tus estándares, que no te puedes conformar con eso porque puedes ir a más, porque no tenemos límites y el límite está en nuestra mente, ¿ya? Por lo tanto, sí o sí estar predispuesto a un día mejorar un 1% más de lo que fuiste el día anterior. Y al día siguiente mejora 1% más. Lee una página más. Escucha un audio más, ¿ya? Elévate hacia tu máximo potencial o te vas a conformar, porque si te conformas vas a tener el mismo resultado que tienes ahora, ¿ya? Es tu decisión. Elevarte hacia tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otros. Y ahí yo le encuentro todo el sentido a la frase. Encuentro mi misión, me elevo para poder concretarla y empiezo a sembrar semillas, despertando a más gente que vaya haciendo lo mismo, ¿ya? Y el negocio calza perfectamente con esto, por lo tanto muy agradecido de tener esta oportunidad en las manos. Así que eso ha sido la información, espero que se haya recibido de forma clara, así que eso, y muchas gracias por su tiempo. Te dejo, Felipe. Wow, Mauri, muchas gracias por todo lo que nos has entregado hoy. Sin duda, información valiosísima. Estaba viendo en el chat que mucha gente estaba aprendiendo de esto, todos tomando apuntes. Felicidades, crack. Ahora, amigos, no sé